Aquí vamos a enroscar el acople por el cual vamos a aplicar la presión de aire hacia el interior del cilindro y a su vez nos va a servir para ver o notar cuando el motor está en compresión. Ahí lo afirmamos, lo ajustamos y luego para mover el motor, en este caso concreto, debemos usar una llave Torx interna con el cual vamos a girar el motor. En este caso aquí, a su vez, a medida que giramos el motor, tapamos con el dedo el orificio del adaptador y en este caso vamos a notar en qué momento comienza a soplar. En este caso ahora está soplando, continúa soplando, indicando que está subiendo en compresión. En este caso ahora paró de soplar, significa que está en el punto muerto superior de compresión. En este caso podemos trabar con la misma llave para que no gire el motor o si no poner un cambio y mantener el freno de mano colocado. En ocasiones es más seguro dejar una llave puesta para evitar que el motor gire. Vieron que en este caso acá usamos un mango de fuerza fijo y lo atamos a parte de la carrocería para que no se gire una vez que le coloquemos compresión al cilindro. Como ya tenemos el acople conectado, por el cual vimos cómo soplaba cuando venía en compresión, bueno, ahora lo que hemos hecho es acoplado a la línea de presión el manómetro, donde va a ver la presión diferencial. Ahora conectamos con el acople rápido y empezamos a regular la presión de línea. Vamos a aplicar 80 libras o próximo a las 80 libras de compresión. Serían libras sobre pulgadas cuadradas. Y luego lo que tenemos que hacer, acá tenemos a un cero presión, porque no abrimos la llave. Cuando abramos la llave, cuanto más se parezca la presión a la presión de línea, significa que va a haber menos fuga. En este caso estamos aplicando 80 libras, 80 psi y tenemos una presión en la segunda línea aquí, o sea, la presión diferencial sería de aproximadamente 65 libras, 65 psi. Recordemos que no puede dar a un menor de 40%. No pueden haber fugas que superen el 40%. ¿Qué significa? Que de 80 libras que aplicamos no podría bajar menos de 50 libras. Y en este caso está indicando 65 psi, 65 libras sobre pulgadas cuadradas. Recordemos que en caso de haber muchas fugas, tendríamos que revisar si es por la admisión, si es por el escape o si es por el respiradero. Ven ustedes que aquí tenemos 80 psi, 80 libras. Y en el segundo manómetro tenemos 65 psi, o sea, 65 libras. Esta operación conviene hacerla en todos los cilindros.
para determinar el índice de fuga que tiene un motor y por dónde está la fuga. Recordemos que esta operación no solo conviene hacerla cuando el motor está bajo de compresión, sino que en ocasiones cuando ha tenido algún tipo de ruptura. Por ejemplo, cuando un motor reventó la correa de distribución, muchas veces no sabemos si alcanzó a doblar alguna válvula. Entonces, una de las operaciones que podemos hacer es, manteniendo las válvulas cerradas del cilindro a medir, bien, inyectarle aire. Si retiene la presión, o sea que si no sopla ni hacia la admisión ni hacia el escape, significa que esas válvulas no han sido dobladas, y así repetir la operación en los diferentes cilindros. Otra inspección que vamos a realizar en este motor va a ser tomar en cuenta la presión de aceite. Midiendo presión de aceite, nosotros podemos determinar el estado de desgaste de cigüeñal, metales, etc. Para medir presión de aceite tenemos que ir al bulbo de presión, que va a estar ubicado en la parte baja, próximo a la polea del motor. Aquí hemos sacado la rueda del vehículo a los efectos de poder llegar con mayor facilidad al bulbo de presión de aceite, el cual lo vamos a desconectar. Observen que se encuentra detrás del sensor de revoluciones, próximo a la polea del motor. Luego utilizamos una llave para aflojar dicho bulbo y protegemos para que no derrame una pequeña cantidad de aceite. Continuamos retirando dicho bulbo y, como decíamos, protegiendo y evitando el excesivo derrame de aceite. Luego debemos comparar la rosca con la del manómetro a utilizar. En este caso ya lo hemos previsto. Y bueno, después simplemente enroscamos el manómetro correspondiente. En este caso debemos ajustar la rosca del manómetro, que es cónica. Debemos ajustarlo con una llave para evitar el derrame de aceite o la pérdida de aceite cuando pongamos el motor en marcha. Recordemos que esta operación se debe hacer con el motor a temperatura de trabajo. Y luego verificar qué nos dice la especificación. Aquí hemos pasado el manómetro hacia la parte superior por el costado del alternador y vamos a colocar el motor en marcha. Recuerden ustedes que para esta operación el motor debe estar a temperatura de trabajo. Vean ustedes que aquí arrancamos el motor y tenemos una presión de aceite en moderación de próxima a 4 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Recordemos que una baja presión de aceite podría estar por debajo de 1,5 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y aquí tenemos próximo a 4 kilos.
Observen que aquí tenemos entonces, como decíamos, 4 kilos de presión de aceite. Y ante un mínimo de la moderación de 1,5 kilos. ¿Qué nos indica esto? Que tanto cigüeñal cuanto metales se encuentran en buen estado. Una baja presión de aceite indicaría desgaste en metales y o cigüeñal. Recordemos que cuando tengamos el motor en marcha, de registrar sobre la conexión del bulbo que no haya pérdida de aceite. Luego de haber medido presión de aceite y haber retirado el manómetro, recordemos que el manómetro debe de tener una escala especificada, en este caso es de 10 kilos como escala máxima. Bueno, vamos a volver a instalar el bulbo de presión de aceite con la precaución de tener cuidado con su anillo de sello, su arandela, que generalmente es de cobre. En caso de encontrarse en mal estado debemos cambiarla, o si no, reutilizar la misma. También debemos tener en cuenta que este bulbo, si bien se ajusta con una llave 24, en este caso, número 24, es una llave grande, el cual tiene una gran longitud, pero hay que tener cuidado del torque que aplicamos debido a que el bulbo es un hueco y si aplicamos un exceso de torque lo podemos romper. Aquí tenemos en detalle el aro o sello de cobre, el cual en este caso está en buen estado. Si aplicamos sello nuevo, o sea, aro nuevo, es aconsejable calentarlo en fuego directo y luego ponerlo en el agua. Así, de esa manera, queda maleable y se adapta tanto al bulbo como a la superficie del bloque donde va enroscado el mismo. Una vez enroscado el bulbo sobre el bloque y conectado el cable, le damos marcha al motor y debemos chequear con perfección que no quede ninguna fuga, ninguna pérdida de aceite. Otra inspección a realizar es una inspección sonora, ya que podemos tener ruidos en el motor, ya sean ruidos a la parte de válvulas, ruidos de alternador, ruidos de bomba de agua, entre otros. Para realizar mejor esa inspección sonora, podemos usar un estetoscopio, el cual consiste en un palpador, es una varilla, una parte de amplificación y la zona que utilizamos sobre los oídos. En este caso, vamos a observar o checar el ruido que genera el árbol de levas, el cual se puede apreciar el pequeño golpeteo que realizan las levas sobre los balancines o botadores. Lo mismo podemos aplicar para ver algún zumbido de rulemanes, ya sea de alternador como también de bomba de agua. En este caso vamos a mantener el audio del estetoscopio. Esta sería la zona del árbol de levas, o sea, ruido de botadores.
Aquí estamos viendo el zumbido de los rulemanes del alternador. Es un zumbido normal. Y aquí en este caso vamos a ver un posible zumbido de la bomba de agua. Y en este caso prácticamente no hay zumbido. Dentro de los ruidos más convencionales de un motor podemos encontrar, como decíamos, ruidos a botadores, zumbidos de rulemanes o algo por el estilo. En el caso de tener ruidos ya más notorios, como ser el de una biela o de un perno, recordemos que en caso de tener ruidos a biela, a mucho desgaste o mismo a un metal fundido, ya vamos a tener baja presión de aceite. En el caso de ser, por ejemplo, un pistón que golpea sobre una camisa, será más fuerte el ruido cuando frío, disminuyendo cuando toma temperatura. Recordemos que esos ruidos para un motor relativamente nuevo ya son muy difíciles de encontrar. En este tipo de vehículos de motor puede ser hasta común ver que a veces podemos tener ruidos en los botadores, ya que este tiene botadores hidráulicos y pueden descargarse, o a veces también se puede dar alguna falla en el propio árbol de levas. En principio vamos a sacar la tapa de válvulas. Para revisar posibles desperfectos, ya sea en botadores o en árbol de levas. Utilizamos una llave Torx para aflojar los tornillos de tapa de válvulas. Aquí hemos retirado todos los tornillos y vamos a levantar la tapa de válvulas para una inspección de botadores y árbol de levas. Estas operaciones tranquilamente se pueden realizar sin necesidad de sacar el motor. En caso de tener ruido factiblemente de un botador o que pensemos que sea un botador, bueno, para inspeccionar esto y verificar cuál es el que hace ruido, bien, en este caso, por ejemplo, tenemos estas dos levas opuestas a los balancines, significa que estaría en compresión, por el cual el cilindro opuesto estaría en cruce. En este caso, como las válvulas están cerradas, nos apoyamos encima de cada botador y vemos que está firme. Aquellos que están firme significa que no se descarga. Así como estos dos están cerradas, estas dos válvulas están cerradas de este cilindro, bueno, vamos a tener también dos válvulas más de cilindros diferentes, como ser, aquí tenemos una válvula de admisión también del cilindro 3, cuya leva está para arriba, en el cual
hacemos la misma prueba. Y por supuesto que también en el cilindro 2 vamos a tener, en el caso de este cilindro, la válvula número 2. Hacemos exactamente la misma prueba y observamos que también está firme. Ahora la acción siguiente sería girar el motor, un giro completo, donde el árbol de levas dará medio giro y de esa manera quedarán las válvulas del cilindro 1 en compresión, o sea que con sus levas para arriba, y dos válvulas más, las dos restantes que quedan chequear. En este caso vamos a completar la prueba. Aquí giramos el motor, como decíamos, de tal manera de poner ahora el cilindro 4 en cruce, y de esta manera quedará el cilindro 1 en compresión y dos válvulas tanto del cilindro 2 y cilindro 3 también cerradas para hacer el mismo chequeo. Observen que aquí presionamos de igual manera las válvulas del cilindro 1, en este caso admisión, en este caso aquí escape, y están firmes, o sea que no hay botadores que se descargan. Y lo mismo ocurre ahora con la válvula del cilindro 2, pero es la válvula de admisión, y en el caso del cilindro 3 quedará la de escape cerrada. Y también está firme, por lo cual estos botadores se encuentran en buen estado, y por supuesto que no habíamos registrado tampoco ruidos como para hacer este chequeo. Esto es a los efectos de hacer una demostración. Otra cosa a tener en cuenta en caso de que los botadores no presenten dificultades, bueno, es chequear la zona de la cresta de la leva, la que no debe presentar desgastes. Puede ser como falla de alguno de estos motores, de que se gasten la cresta de la leva, por lo cual va a provocar ruidos como si fueran válvulas desreguladas, y resulta que es el árbol de levas gastado. Observen que aquí tenemos un árbol de levas de otro motor, en el cual se puede apreciar claramente el desgaste que tiene la cresta de la leva, por lo cual provocaba mucho ruido, similar al que hace cuando las válvulas tienen mucha luz. Recuerden ustedes que este tipo de motores lleva botador hidráulico, por el cual constantemente se van a autorregular. El ruido puede ser por un botador que su válvula no soporta la presión, o porque el árbol de levas está gastado. En este caso se tuvo que sustituir dicho árbol de levas.